19 minutos pasaron del mediodía en este penúltimo día de la semana. Querido Daniel Rosich, como siempre, el gusto enorme de recibirte. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Flavio, muy bien. ¿Te imaginás con este día en que ando, no? No, para andar en moto, está bárbaro, ¿no? Claro, vamos a aprovechar que estos días soleados, hermosísimos para andar en moto. Pero me dejaste mal, a ver, ¿por qué? me pones a hablar del asadito. Yo que estoy extrañando el asado, los amigos. Qué momento. Y al mediodía todavía, ya me estaba imaginando el fuego prendido. Terrible. ¿Cómo se extraña eso? Vos tenés tu barra de motoqueros, ¿no? También, pero, ¿no? Imagínate, sí. Tremendo. Estamos postergando y viendo. Y cuando estamos igual que el Mundial de MotoGP, viendo cuándo las condiciones sanitarias se den para prender el fuego. Sí, hay varios temitas, ¿no? Pocos países, carreras dobles, eso es lo que... Sí, bueno, mira, básicamente el plan casi consagrado de Dorna serían 12 carreras en Europa, entre julio y noviembre, por supuesto todos a puerta cerrada. Si eventualmente se corre con público, bueno, eso agregaría 4 carreras afuera de Europa entre noviembre y diciembre. Eso, por supuesto, que es lo que todo el mundo habla. Nadie sabe nada, ¿no? De cómo va a ser el futuro de este virus que, bueno... Esta pandemia es terrible. Que ha cambiado la historia del mundo, ¿no? Sí. Así que, bueno, Flavio, lo que sí tenemos casi seguro es que el 19 de julio en Jerez va a ser la primera fecha del campeonato, 2 semanas creo que después de la Fórmula 1, ¿no? Y va a ser la primera de MotoGP y la segunda del resto de las categorías, porque recordamos que se llegó a correr las categorías menores y la categoría eléctrica en Qatar, ¿no? Moto 2 y Moto 3. Y qué lejos que veíamos todo el tema del virus. Qué lejos, se suspendió, ¿no? Tailandia, pero lo hablábamos de decir, pasa en otro lado del mundo. No puede llegar acá esa marea. No se podía creer, ¿no? Y a los pocos días lo teníamos. Fue 8 de marzo, recuerdo, y el viernes 13 fue decretada la emergencia sanitaria. ¿Verdad? Y hablábamos de todo eso. Acá dice buen día. Hoy temprano, qué bárbaro, está contento el flaco, el Cofla, que estás con las motos, dice solo Europa, abrazo a los dos, el Cofla que ya está encantado de que estés temprano. Sí, todo esto que hablamos, por supuesto, va a tener un protocolo muy ajustado a esta situación, ¿no? Por ejemplo, Dorna encargó 10.000 test para hacer controles antes de cada carrera y también en el circuito. Medidas, por supuesto, excepcionales de limpieza, toma de temperaturas y, por supuesto, todo esto está contratado un equipo médico especializado justamente en el COVID-19 para llevar adelante todas las medidas sanitarias. La reducción que ya lo comentamos, que van a ser solamente 1.300 las personas que van a estar en el paddock. Bueno, 60 de esas personas van a venir fuera de España, quiere decir que cuando esas personas lleguen van a estar 14 días en cuarentena, se le va a hacer el test final, si no es positivo, ahí van a poder integrarse a esas 1.300, al resto de las personas que componen el paddock. Así que bueno, después de Jerez, que va a ser por supuesto, como dijimos, el 19 y el 26 de julio, va a llegar el Mundial del Centro de Europa, a Brno y a Austria, 2 carreras por supuesto en cada lugar. Después vendrá Italia y regresarán a España para hacer Valencia en noviembre para celebrar el cierre, como siempre, del Campeonato del Mundo. Y Flavio, y si estás aburrido el domingo, yo sé que a vos no te gusta mucho, pero yo te voy a invitar igual. El domingo 17, o sea, el domingo que viene, carrera virtual. Desde las 10 de la mañana hay que consultar ahí su proveedor de cable, pero son divertidas, te vas a enganchar, yo te lo prometo. Vos, si ves que la cosa viene aburrida, si vos me lo decís, lo voy a hacer. La carrerita virtual de MotoGP. Va a ser la primera vez que lo voy a ver. Está bien. Vos el lunes me decís. A veces me niego, y lo entiendo bárbaro, por ejemplo, en el auto, la simulación, y ya es un entrenamiento para circuitos nuevos, para lo que no conoces, cómo se arriba, eso está bárbaro, o sea, lo entiendo como una, aparte es una realidad. El mismo siempre hablamos, Canapino, piloto de simulador, y mirá, es uno de los mejores, obvio, de los top de la República Argentina, producto de un simulador, lo valoro muchísimo, mirá que lo valoro. Pero después ya en cuanto a carreras... No, yo creo que, a ver, a mí lo que me parece divertido es que bueno, de alguna manera tenemos una conexión con el Mundial
bueno, nos une en forma virtual, cosa que por supuesto que todos nos gusta ver la realidad claro. y el campeonato del mundo, pero esto de alguna manera nos une, nos pone de alguna manera en perspectiva de lo que va a ser otra vez la llegada del Mundial de Motociclismo. Y bueno, es una forma, como digo, de conectarse, ¿no? Y divertirse, porque los pilotos se ve que se divierten muchísimo, se ríen mucho y bueno, yo creo que yo me adhiero a esa diversión. Recién hablaba del simulador en el auto. ¿En la moto es un entrenamiento más también ese simulador? Bueno, no. Porque en el auto viste que ya está y cómo claro, se preparan. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante. El auto no va en un estado de equilibrio dinámico. O sea, la moto en un simulador tendría que ser una moto que... ya lo van a inventar, capaz que lo van a inventar. Ya hay algo parecido. Lo que pasa es que el estado de equilibrio dinámico no se consigue. Uno se tira por un lado para el otro, pero en realidad eso en la física real, la moto para girar a la izquierda tuerce el manillar a la derecha para romper el autoalineamiento y caer hacia un lado y hacia el otro. Y eso virtualmente todavía no hay un software que lo haga, pero digo, no va a faltar mucho. Con los pasos agigantados que la tecnología pasa cada día, no me sería raro que exista pronto un software que consiga mantener al piloto en estado de equilibrio dinámico en una máquina, y ni siquiera estando... Digo, si lo hacen con la aviación, no tiene que ser tan complicado que en un momento u otro se consiga esa experiencia, que es lo que hoy... Por eso no se puede practicar con un software, con un joystick, que no tiene, la verdad que no tiene nada que ver lo que el piloto enfrenta cuando está, reitero, en un equilibrio dinámico real. Claro, porque en el auto, en el Fórmula, en el auto de turismo, en el auto de rally, todos llegaron prácticamente a unas realidades realmente fantásticas, ¿no? Casi iguales, claro. Pero claro, el estado de equilibrio y como frase de Daniel Rosich, en una tarjeta de crédito, ¿no? Doblar en una tarjeta de crédito, esa es tuya. Bueno, Flavio, voy a cumplir con lo prometido. Dale, ¿qué tenés? Estábamos allá en 1950, cuando les conté que en la segunda temporada del Mundial de Motociclismo ganó la Gilera 4, aquella Gilera conducida por Humberto Massetti, esa 4 cilindros que era revolucionaria y muy potente, pero solamente ganó el campeonato con una diferencia de 2 puntos sobre Geoff Duke. ¿Por qué? Porque Duke en un momento perdió parte de su banda de rodamiento en uno de sus, creo que fue en el Gran Premio de Suiza, y perdió el campeonato, sino también ese año habría sido el título para la Norton 30M, que era una monocilíndrica que competía con una moto que tenía 10 caballos menos que la Gilera. Pero Duke fue uno de los primeros pilotos e ingenieros que trabajaron como pilotos de prueba y contribuían en el desarrollo de las motos de carrera de serie. Entonces uno dice, qué extraño, ¿no? Como Duke logró ganar 4 grandes premios de los 8 que se corrieron en 1951, seguidos por supuesto por la Gilera 4 de Milani y la de Massetti. ¿Y cómo fue posible esta proeza de con una monocilíndrica poder ganarle a estas 4 cilindros con 10 caballos más? Bueno, todo responde a los hermanos McCandless, y Bell, que era un equipo de trabajo que durante la guerra en las carreteras de Irlanda del Norte trabajaron en una suspensión con un amortiguador hidráulico. Hoy lo decimos y es lo más normal, pero recuerden que en aquella época las suspensiones todavía no funcionaban como las actuales, no tenían una horquilla telescópica, funcionaban por torsión o funcionaban por sistemas de paralelogramos. Bueno, trabajaron en eso y Norton se enteró de este desarrollo de McCandless y lo invitó a trabajar en la fábrica. Bueno, hizo un chasis que tenía Norton muy tradicional, un chasis además que requería de 96 operaciones de maquinado para su fabricación. Y bueno, ellos consiguieron, porque era McCandless trabajaba en los aviones Short, y bueno, conocía mucho sobre esto, sobre materiales livianos. Viste que siempre el mundo del motociclismo y del automovilismo está relacionado siempre íntimamente con la aviación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de aerodinámica, todo viene del mundo de la aviación. Entonces, bueno, la cuestión fue que en este chasis, que lo hizo de una forma diferente, era un chasis soldado en plata y a baja temperatura, eso daba como resultado una baja de peso del chasis y una mejora en la resistencia a la fatiga, que era uno de los problemas que se fracturaban los chasis, ¿no? Y bueno, lo bautizaron colchón de plumas.
Y este colchón de plumas, que era fantástico, había trasladado 75 centímetros el motor y el piloto hacia adelante, porque en aquella época, puntualmente el tema de la hilera, el peso se iba sobre la rueda trasera para darle tracción a la moto. Pero cuando uno viraba, cuando daba un giro, acuérdense que las pistas eran rectas muy largas, entonces se trabajaba poco en el tema de curvas. Y bueno, pero el quien ganaba muy buena tiempo en las curvas terminaba siendo el piloto ganador. Así que esa diferencia era que cuando tenías mucho peso sobre la rueda trasera, cuando ibas a virar, ibas a salir de curva y aceleraba, la moto tendía a abrirse. Y ganaba tiempo la Norton en acelerar mucho antes. Entonces, este genial chasis se convirtió, Flavio, mira qué curioso, se convirtió en el chasis y suspensiones más copiado de la historia del motociclismo. Si sería revolucionario en la época. Y estamos hablando años 1951. Y el campeonato del mundo. Esta Norton, que tenía un motor cuatro tiempos, monocilíndrico, con 2 válvulas, por supuesto, accionado este comando por piñones cónicos y, por supuesto, refrigerada por agua, ¿no? Tenía un magneto, Lucas, como decía un amigo mío, Marcelo Uteda siempre me decía, Lucas era un espía japonés. Lo mandaron para destruir a los ingleses. Porque si había algo que complicaban en esos magnetos, Lucas. Claro, que los japoneses fueron unos genios copiando claro. Y mejorando. El otro día, vos sabés que a propósito de todo este tema, y no tiene nada que ver con la técnica, hicimos una nota con Pablo Peón, bueno, dirigente del TC2000 durante 15 años, y bueno, y él vivió en Japón, y dice que los japoneses colectivamente son fantásticos, que entran 4 o 5 japoneses a una reunión y cómo se potencian. Habló de lo que pasaba cuando entraban 4 o 5 a una reunión argentinos, y a veces somos medio similares, y quizás nos disminuimos a la mitad, en vez de 1 reunidos somos la mitad. Lo manifestaba él, dice que colectivamente cómo se potencian. Y siempre Luis Modesto Soler, alguien que queremos y respetamos y todo eso, nos decía que el japonés es un genio copiando y mejorando. Y bueno, claro. La prueba está lo que pasó después. Pero tal cual, y si uno estudia la historia de las motos inglesas, la verdad, el magneto Lucas era una cosa desastrosa. ¿Por qué yo me acuerdo con la Norton de Libero Liberati? ¿Por qué? ¿Por qué es el nombre de Libero Liberati con esa Norton me viene a la mente? No. Libero Liberati era hilera. Con la hilera 4. Norton, la única vez que Norton gana un campeonato del mundo fue en este año, en 1951, y fue Geoff Duke quien ganó con Norton. Después Duke pasa a correr justamente por hilera y, ya lo contaremos, vence, por supuesto, con una moto más potente y ya con un cambio en la geometría de su chasis debido a esto que fue la gran revolución de Norton. Bueno, pero por la hilera del Libero Liberati, esa hilera 4, que vino a correr acá, ¿por qué me acuerdo tanto con la Argentina? ¿Te acordás? Porque fue la única vez en la historia que llegaron 2 motos del Mundial de Motociclismo a correr al Autódromo del Pinar. Lo hicieron por el circuito exterior. Perfecto. Entonces, claro, era imposible ganarle, ¿no? La potencia de esas motos contra las Norton, que seguían siendo motos normalmente de antes del 50 o del 50, la diferencia de potencia era abismal, porque esto que pasó no pasó en 1951, ¿no? Cuando vino Libero Liberati. Entonces, fue realmente corrió en el Pinar, claro, de ahí me acuerdo. De ahí me acuerdo, claro. De ahí te acordás, y el comentario de todos, ¿no? Seguramente Carmelo lo recordará mucho más que tú, claro. de esa experiencia que fue traer. Y es como si hoy, Flavio, hoy pudiéramos traer a Valentino Rossi a Quartararo y se diera una vuelta. O sea, ¿con qué le vas a correr? Con nada, ¿no? Claro, bueno, entonces fue una cosa así fantástica haber visto aquella moto, que fue más que una carrera, una exhibición, ¿no? De lo que era la tecnología de esa época, con motos de una potencia muy importante con respecto a lo que había en nuestro país. Acá dice, el MotoGP no llegó a alargar una carrera este año, pero igual Daniel le pone una emoción bárbaro. Abrazo a ambos. Rafael Fernández nos está mandando. Bueno, muchas gracias, Rafita. Un saludo. Es más, hacemos un programa de automovilismo, de motociclismo, en esta temporada 2020, desde el 3 de febrero, sin carreras, ¿no? Estamos bárbaros. Bueno, por eso este recurso de contar la historia, que enriquece y además nos explica. Yo cada vez que cuento la historia, y por si se imagina mi pasión por leer estos temas, empiezo a entender todo y me doy cuenta que no hay nada inventado, nada, absolutamente, ¿no? Todo se ha inventado, y la perfección, lo único que uno le agrega hoy al mundo moderno del motociclismo y del automovilismo es la electrónica. La electrónica, no hay duda. La electrónica sí. La aerodinámica, no hay nada que no se descubra, que se inventó antes. La aerodinámica también es otro que ha avanzado.
Sí, pero digo, pero siempre se trabajó en la aerodinámica. Claro, pero avanza Por supuesto, pero han avanzado la mecánica, ha avanzado los pistones, los bielas, claro. todo ha avanzado. Pero quiero decir, los conceptos de ingeniería son los mismos. Lo que ha cambiado, sí, en forma notable, es el tema de la electrónica. Y después el tema de la goma. Y bueno, pero... Y como dice Gran Oreste Berta, se hacen de lo que toca hacia arriba, y la moto debe ser igual. Haces de lo que toca hacia arriba. Imagínate, para darles una idea, hoy una cubierta, o mejor dicho, una cubierta de la Norton, era una 350 por 18 la trasera, ¿no? Hoy se usan otras medidas, pero para darles una idea, serían más o menos aproximadamente unos 17 centímetros de ancho. Hoy tiene casi 40 centímetros de ancho. Claro. ¿No? O sea, la diferencia es descomunal, absolutamente descomunal. Bueno, Flavio, voy a cerrar la columna. Dale. Te voy a contar que la velocidad máxima... Viene José Luis Mañone, que hace 2 días que lo dejé. Uno Pablo Peón y el otro Pablo Camacho, los dos Pablos, dale. Dale, vamos a ponerle 2 ruedas más a la columna, dale. A la columna y terminás. Bueno, yo voy a cerrar así. Velocidad máxima era de aproximadamente 218 kilómetros por hora y tenía más o menos las oficiales 40 caballos, las de serie, como la que tenía mi abuela, que llegó acá al Uruguay, que eso me va a dar para contarse el otro día, tenían 37 caballos. Y dependía mucho, por supuesto, de los niveles de otanaje de la nafta, que mi abuelo me decía, yo tengo esta tapa de cilindro con tal junta para tal nafta, y si consigo la otra nafta, tal junta. Entonces ya tenía el manual, le mandaba de Inglaterra, diciéndole, de acuerdo al otanaje, qué nivel de compresión tenía que usar. 136 kilos de peso, viste lo que hablábamos, ¿no? Como uno se sorprende, el que era más liviana que lo que es un MotoGP hoy con toda la tecnología moderna. Y por supuesto una horquilla telescópica Norton con tubos de 34 milímetros. Y para terminar y despedirme, le quiero mandar un abrazo enorme a quien quiero mucho, que es mi querido hermano Martín, que hoy cumpleaños y que nos está escuchando junto con mi papá, aprovechando el solcito, separados, por supuesto, como corresponde, pero le quiero mandar un enorme abrazo y desearle un día maravilloso. Así que, Flavio, desde acá, como siempre, gracias y bueno, seguramente vamos a seguir con la próxima vez que fue la MB Agusta. Para beso enorme también para Martín, un gran día y un gran año. También para tu papá, por supuesto, que sabemos que es fiel oyente. Dice, el Cofla me dice que mire el tema virtual, y bueno, si me decís vos y el Cofla, voy a mirar el domingo. Por otro lado dice, asombroso las mecánicas de esos años 50, cubitos con cajas de 14 cambios, verdaderas obras de ingeniería, un placer incursionar en esos temas, te están diciendo. Dice, Norton, que ya no está, también incursionó con motores rotativos y funcionó muy bien. Algunos mensajes que están llegando al 093-44-10-50. Le doy una noticia 54. actual. Sí. Norton está siendo comprada en este momento por TBS. Mirá vos. Todavía está. Con unas motos muy particulares, muy exclusivas de alguna manera. Y bueno, se lo están comprando los indios. Mirá vos. Bueno, bueno, Dani, la seguimos. Buena jornada, mejor fin de semana. A disfrutarlo, disfrutar la moto. Cuidémonos y la próxima semana, el jueves, en tu día del motociclismo, yo quiero que vuelva los viernes con todos los números y todo. Ya pronto que vuelvan los viernes. Ya vendrán. Beso grande a la familia y beso enorme para tu hermano en el día de tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Abrazo enorme para todos. Chau, chau.